Hola, en este video les voy a mostrar cómo hacer una base de datos en MongoDB, al igual que cómo crear una tabla o una colección e insertar datos en esa tabla. Hay algo que hay que tener en cuenta, que después de la instalación de MongoDB hay que crear esta carpeta data. Dentro de esta carpeta hay que crear otra carpeta llamada db. En esta carpeta es donde se van a guardar todas las bases de datos que nosotros hagamos. Entonces es muy importante crearla. Para usar MongoDB vamos a archivos de programa, MongoDB Server 3.6. Esto puede variar, depende de la versión que tengan en MongoDB. Carpeta bin, abrimos de primero hay que abrir MongoD. Sí, eso es como, digamos, el servidor. Y como pueden ver, dice que está esperando para una conexión en el puerto 27017. Quiere decir que está listo. No hay ningún problema. Entonces, esto hay que tenerlo en segundo plano. El MongoD.exe. Y en el primer plano, para crear consultas, para crear la base de datos, para crear todo, se abre mongo.exe. ¿Sí? Entonces, limpiemos la pantalla. ¿Sí? Vamos a limpiar la pantalla. Vamos a crear, bueno, yo voy a crear una base de datos llamada biblioteca. Entonces, para crear la base de datos hay que tener algo en cuenta, que no es necesario crear una base de datos, ya que si no existe, Mongo la crea automáticamente, pero nosotros sí lo vamos a hacer. Entonces el paso es sencillo, usamos el comando use. Yo voy a usar, como les dije, la base de datos biblioteca, y sin ningún problema se crea rápidamente. Entonces lo otro es crear una tabla o una colección. En MongoDB es colección. También hay que tener en cuenta que para crear una tabla o una colección tampoco es necesario, ya que si no existe, Mongo la hace. Y el ejemplo es claro, no he hecho ninguna tabla aquí, entonces lo que voy a hacer es crearla. db punto, la tabla o la colección se va a llamar libros punto save. Abro paréntesis, abro llave o corchete. Entonces aquí le voy a poner un id que sea 1, le voy a poner otro que se llame autor, Miguel de Cervantes, entre comillas. Voy a poner un título, se va a llamar, ya saben cuál, ¿verdad? El Quijote de la Mancha. Cierro comillas, perdón. Y le voy a poner el año en que se hizo. Digamos que fue en el 1605. Cierro llaves, cierro paréntesis, punto y coma. Enter. Dice que se ha insertado un registro. Ahora, algo que se me olvidó decirle fue que mientras nosotros no insertemos registros en la base de datos, cuando le demos mostrar bases de datos, no va a mostrar porque aún no hay nada. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, como nosotros ya insertamos registros, entonces vamos a poner dbs, mostrar dbs, y aquí tenemos biblioteca. Ahora, para ver las colecciones o las tablas, como nosotros ya estamos en la base de datos biblioteca, entonces vamos a mostrar show collection.com. La tabla se llama libros. Aquí está, libros.
¿sí? Entonces, para ver registros dentro de libros, ponemos db.libros. No es más que todo para ver, digamos, los registros en la tabla. Entonces, esto es la colección punto find, abro paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma y enter. Y tenemos el registro con el ID 1, con el autor Miguel de Cervantes, con el título Quijote de la Mancha, que fue escrito en el año 1605. ¿Sí? Y eso es todo por hoy.